Eusebio como autor del libro. Entonces yo solamente en este momento voy a hacer un pequeño resumen de Manuel María Carreira, de lo que ha sido su trayectoria, no sin antes decir que en la jornada en sí es importante que se sepa que el libro, tal como Eusebio me pide encarecidamente, él lo ha escrito desde una óptica estrictamente científica y no bajo una posición de fe ni teológica. Me lo dice y lo quiero transmitir porque eso es algo que él quiere remarcar y así lo hago. Entonces, con esto yo solamente voy a decir unas palabras que resumen el currículum de Manuel María Carreira. Es de Valdoviño, sacerdote, jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español, miembro del Observatorio Vaticano. Ha sido asesor y colaborador en varios proyectos de la NASA y durante más de 30 años ha impartido clases en distintas universidades como la John Carroll University o la Universidad Pontificia de Comillas. En 1999 la Junta de Galicia le otorga la medalla Castelao. En la Compañía de Jesús ingresa en el año 1948 y estudia lenguas clásicas, y en 1957 se traslada a Estados Unidos. Para continuar sus estudios se licencia en Teología en la Universidad Loyola de Chicago y posteriormente, tras ordenarse en el año 1960, obtuvo un máster en Física en la Universidad John Carroll de Cleveland, con un trabajo sobre los efectos del láser en líquidos. Se doctoró en la Universidad Católica de América con una tesis sobre los rayos cósmicos dirigida por Clyde Cowan, físico descubridor del neutrino. Traduzco una cosa que es importante en el marco de la conferencia que estamos dando, extraído del currículum que se me ha facilitado. Carreira es un defensor de la compatibilidad entre la ciencia y la fe. Y con esto no digo nada. Manuel María, tienes la palabra, un cuarto de hora. Muchas gracias. Yo no quiero usar tiempo que el que va a hablar debe tener todo el posible. Y solamente quiero decirles que recordemos que ciencia, en el sentido en que hoy usamos la palabra, distinguiendo las ciencias de lo que llamamos las humanidades, es solamente el estudio del comportamiento de la materia que puede comprobarse con algún experimento. Ese es el significado técnico de la palabra ciencia. Por lo tanto, si ha de hablarse de algo que no puede comprobarse con un experimento, tenemos que dar un paso que el mismo vocabulario nos permite hacer de una forma directa, de la física a la metafísica. Tenemos que pasar de la física, que es el estudio de la materia comprobable con experimentos, a la metafísica, que es el estudio de las consecuencias lógicas de los datos que nos da la física y de luego inferencias inevitables con respecto a finalidad y a una causa suficiente de aquello que observamos. De modo que la física habla, como he dicho, de todo lo que puede comprobarse con un experimento. La finalidad no puede comprobarse con ningún experimento. La razón de que exista algo en lugar de nada no puede comprobarse tampoco con ningún experimento. Si el universo y la vida humana tiene o no un sentido trascendente, no puede contestarse con ninguna medida de laboratorio. De modo que tenemos que darnos cuenta al mismo tiempo de cuál es el fundamento innegable de nuestro conocimiento directo del mundo, que es lo que puede dar de sí la física con un significado amplio de la palabra física, que abarca también la química, la biología, la astronomía, pero es siempre el estudio de la materia que en principio, al menos, aunque nos falten los medios tal vez en el momento, pero en principio puede comprobarse con algún experimento. Y de este
conjunto de conocimientos obtenidos de esa manera, de esa física, entonces podemos intentar dar el paso a la metafísica, donde hay preguntas que no tienen respuesta experimental. En un pequeño ensayo que escribí acerca de Dios como creador, me preguntaba en una especie de índice previo, ¿por qué creó Dios personas inteligentes y libres? ¿Por qué creó Dios la materia después de haber creado ángeles, puros espíritus? ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué no hubo redención ni arrepentimiento para los ángeles que pecaron? ¿Podía el Hijo de Dios haberse hecho ángel? ¿Por qué no puede haber arrepentimiento después de la muerte? ¿Cuándo ocurre la resurrección individual? ¿Por qué nos dirigimos a Dios con el título de Padre y no, como algunos intentan hacer ahora, Padre-Madre? Todas estas preguntas nos llevan a hablar de conceptos muy básicos que naturalmente tienen que utilizar los datos de la ciencia, de la filosofía y también de la teología. Y es posible desarrollar esto de una forma coherente precisamente cuanto más conocemos la materia, conocemos el universo y conocemos lo que es el ser humano. De modo que al hablar de la existencia de Dios, no vamos a ir en busca de un experimento que me demuestre que Dios existe. Esa sería la exigencia del método científico. Pero el método científico, como ya indiqué, no puede hablar de finalidad, ni siquiera puede hablar de por qué hay algo en lugar de nada. Y ahí es entonces donde podemos decir que entran en juego raciocinios que sí nos llevan a hablar de un creador y nos llevan a hablar de un creador personal que no puede satisfacerse con menos que relaciones personales y por eso crea un universo en el que van a darse personas capaces de relacionarse con Dios, capaces de conocerlo, de agradecerle la existencia y finalmente también, y esto es ya lo más maravilloso, de participar de su misma vida y de su misma felicidad. Este es el panorama sintéticamente que nos presenta la teología basada, como he dicho, en la filosofía y en la ciencia misma. Y con esto quiero ya dejar que hable nuestro principal miembro de esta reunión y que ustedes todos gocen de su sabiduría y de la lógica que ciertamente se encierra en el planteamiento que él hace y que desarrollará en un momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación Eusebio de la Cruz Cuesta, ingeniero industrial, va a hacer la presentación del libro cuyo título es el que hemos dicho, Dios y la línea del tiempo. Eusebio Díaz de la Cruz Cuesta es doctor ingeniero industrial desde el año 1968, con un trabajo realizado sobre máquinas asíncronas. Ha trabajado en el sector, en la firma EG fundamentalmente, donde pasó por distintos puestos de responsabilidad hasta ser director gerente en materia de motores eléctricos y transformadores.
hacia los años 70, final de los 70, cambia su actividad profesional, no la cambia, mejor dicho, cambia de sector pasando al sector de urbanismo, donde desarrolla bastante actividad hasta mitad de los 80, donde crea su propia empresa como socio fundador de una empresa, DIPAZ SL, dedicada fundamentalmente a la ingeniería, al urbanismo y a la gestión urbanística, teniendo clientes de lo más variado e importante del país. Es un miembro activo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y ha escrito el libro que a continuación nos presenta. Y bueno, pues tienes la palabra, Eusebio. 30 minutos. Perdonad, ¿el pinganillo ese se oye bien? ¿Me oís bien? Bueno, en primer lugar, antes de presentaciones, agradecer esas palabras inmerecidas que han tenido para mí la decana, el padre Carreira y Javier Bodas. Bueno, pues ahora viene la saturación. Excelentísima señora decana, doctor insigne para mí, Carreira, y amigos todos vosotros. Quiero hacer una mención especial de Paco Herrera, que sin él no hubiera sido posible que yo estuviera aquí. No sé si me oís bien, yo es que no me oigo. ¿Me oís perfectamente? Doy más voz si queréis. Siéntate, Bien. que te oyen mejor. No tienes la puta cabeza. ¿Está puesto? Sí, se oye, ¿eh? Está bien. Bien, bueno, pues quería mencionar dos personas, que es Paco Herrera, que le estoy viendo desde aquí, que sin él no hubiera sido posible que yo estuviera aquí con vosotros, y a Javier Bodas, que ha tenido tal entusiasmo en el tema que yo me he visto arrastrado por los dos para estar con vosotros, a los cuales agradezco vuestra presencia y os considero a todos amigos, compañeros algunos, veo muchos compañeros por aquí también. Bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Bien, pues hecha la presentación, te agradezco, después me sentaré. Hecha la presentación, voy a hablar un poquito sobre el libro, que por cierto aún está inédito. O sea, esto que tenéis, que se os ha entregado, es simplemente una sinopsis, lo llamo, una sinopsis de lo que es el libro. El libro va a tener 400 páginas posiblemente, sea más grueso que este que tenéis en la mano. Pero os diré que ahí hay mucha paja en el libro, porque como muy bien decía la decana, que ha tenido el interés en leer algunas cosas, pues hay mucho de física, mucho contenido matemático, química, biología, y aquí es un extracto y voy directamente al grano en la tercera parte, si lo tenéis en la vista. La tercera parte es el contenido más importante del libro, en el cual me centraré después. Bueno, pues ¿cómo fue escrito este libro? Pues todo empezó en el año 1999 a finales. ¿Os recordáis que hubo una pequeña polémica de si el siglo empezaba el 31 de diciembre de 1999 o el 31 de diciembre del 2000? Y me entró la curiosidad. Estudié sobre el tema y redacté un artículo que hablé con José María Ansón, me lo publicó en La Razón, precisamente el día 31 de diciembre de 1999. Yo digo, esto va a ser un exitazo, porque venía en La Razón, no en la portada, sino en la contraportada. Todo el mundo ve también la contraportada. Pero ¿cuál es mi sorpresa? De que nadie me dijo nada, ningún comentario al respecto. Perdonad. Pero me sirvió para muy mucho, porque al meterme en esa pequeña tema de si el siglo empezaba o no en estas fechas, ideé, quizá ya estaba inventado, pero para mí fue una idea y creo que no ha sido estudiada en profundidad, la línea del tiempo. O sea, ahí empezó todo. ¿Qué es la línea del tiempo para mí? Estamos acostumbrados al calendario, el bloque, tiras de hoja, pasan los días, meses, un mes se te presenta, van pasando los días. Y la línea del tiempo es simplemente, si me permites, presenta ahí la diapositiva, me parece que la 3. No, más lejos, más lejos. Espera, te voy a decir cuál es. La 22, de la 3 nada. La 22.
Esa es la 22 y tenemos también la... Sí, la 22. Bueno, pues ahí veis que es la... perdón, no, deja la 22, esa. ¿Has pasado la 23 entonces? No, es que está la 21 esta. Ah, entonces déjame la 21, perdón, yo buscaba esa. La 21. Bien, ¿qué es la línea del tiempo? Pues mira, esa línea que veis ahí, que está un poquito interrumpida porque ahí hay unas rayitas que marcan los años. Veis ahí, por ejemplo, el 2010, 2011, 2013, 2014, y marco un momento presente, ahí está marcado el 2013, pero la X, imaginar que la X está en el 2014. Es decir, que estamos dentro de esa línea continua, que es ni más ni menos el transcurso del tiempo. ¿Cómo va transcurriendo el tiempo? A través de esa línea. Es fácilmente comprensible, no creo que valga la pena profundizar más. Es decir, que yo transformo el tiempo, ese gran desconocido para nosotros. ¿Qué es el tiempo? Nos podemos preguntar, pero si no lo toco, si no lo veo, si es que se me escapa, no lo puedo coger. Ya hablaremos del tiempo. Bien, pues lo represento en esa línea. Entonces, no cabe duda de que hay una fecha clave que yo he puesto, que es donde empezamos a contar el calendario gregoriano, que es el nacimiento de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo es el año cero. Digo año cero, aunque en aquella época no existía el año cero, por eso pongo entre paréntesis principio, porque se me puede decir, es que el cero no existía en la época de los romanos, no, ya sabemos que vino en el siglo XI, pero habría un principio, nació Jesucristo, ahí empiezo yo a contar el tiempo, ahí pongo la cruz, ahí empiezo a contar el tiempo. Bien, pues entonces esa es la línea del tiempo. Como veis, no he puesto ni de dónde viene ni a dónde vamos, con toda intención. Yo podía poner ahí, matemáticamente hablando, es una línea, al fin y al cabo, no tiene límites, pues podría poner un menos infinito a la izquierda y un más infinito a la derecha. Podría ponerlo. ¿Por qué no lo pongo? Porque no existe en la física. Tú puedes en matemática idear lo que quieras, pero en física no existe la física natural, la que vivimos, no existe el menos infinito. En la física del universo, la natural, no existe el infinito. ¿Podemos venir nosotros del menos infinito? No, porque, como muy bien decía Santo Tomás de Aquino, y antes Aristóteles, del menos infinito no podemos llegar al presente. Y esto es un presente, con minúscula. Ya hablaré del presente con mayúscula. Presente, se me escapa. Ahora. Se me escapa el presente. No podría llegar a este presente del menos infinito. Luego tiene que haber en esa línea del tiempo un punto donde ha aparecido el universo. Yo creo que esto para mí es indiscutible. He estado durante 14 años y los últimos 4 años con compañeros discutiendo, aclárame, rebátemelo, yo no quiero hacer el ridículo. No, del menos infinito no podemos venir al cero. Ya estaba avalado esto anteriormente, ya digo, por Santo Tomás de Aquino y anteriormente por Aristóteles. ¿Por qué no pongo el más infinito en esa línea del tiempo? Perdonad que me centre mucho en la línea del tiempo, pero es que es la base de lo que viene después. ¿Por qué no pongo yo el más infinito en esa línea del tiempo? No tiene interés. Podemos suponer que el universo, su devenir, sea el más allá que decimos. ¿Qué es más allá? Si acaso alguna vez yo llegase al más allá, que sería el infinito matemático, ¿podría estar yo en el presente? Imposible. Imposible. Si yo estoy en el presente, no voy a estar nunca en el más infinito. No sé lo que el devenir del universo cuál será, pero yo me arriesgaría a decir que tampoco existe el más infinito. No lo he puesto. Bien. Entonces, basado en eso, de la línea del tiempo, que creé cuando el cambio de esas fechas, de siglos, viene ahora todo lo que va a continuación. O sea que el punto de partida para mí es la línea del tiempo. Bien. Vamos a mezclar un poquito ahora lo natural con lo sobrenatural. Muy bien ha dicho Javier Bodas que yo no quiero tocar lo sobrenatural.
Lo sobrenatural para mí es un tema teológico, pero sí me voy a permitir introducir el sobrenatural en esto que viene ahora, que es, al fin y al cabo, yo lo que quiero demostrar aquí tiene que ver con lo sobrenatural, pero es el fin, que es la existencia de Dios. A mí no me cabe duda de que Dios existe por esto. Y quiero debatirlo con vosotros y con todo el que quiera, que lo debate, que diga, aquí te has equivocado. Ojalá me haya equivocado. Porque es mi preocupación máxima el poder transmitir esta fe, que no es fe, porque ya sabéis que la fe, según Francisco, Papa Francisco, es un don sobrenatural, bueno, según la teología. No quiero mezclar teología, perdonad, pero la fe, que yo no la tengo, es un don sobrenatural. Es decir, que tiene que venir del más allá. ¿Qué es lo natural y qué es lo sobrenatural? Entraremos en la definición de lo sobrenatural. Sobrenatural es aquello que no se puede demostrar con la ciencia que dominamos en la Tierra, en el universo. No se puede definir lo sobrenatural a través de lo natural. Entonces, a todo eso que no tiene ninguna explicación, llamamos sobrenatural. Bien, entonces lo que yo intento en este libro, es el final, es demostrar la existencia de ese ser supremo que se llama Dios, sin tener esa fe sobrenatural que algunos afortunados poseen, pero yo reconozco que no la tengo. Bien, entonces el mundo se ha debatido continuamente en la existencia de Dios, desde tiempos muy remotos. En el libro pues hago unas pequeñas introducciones, empiezo por la Grecia antigua, me meto exclusivamente con filósofos, no con teólogos, es decir, yo hablo de un Sócrates, de un Platón, de un Aristóteles. No mezclo la filosofía con la ciencia. O sea, si nombro a estos filósofos es porque han intentado, a través de la ciencia, buscar explicaciones. Por ejemplo, Aristóteles, que para mí es el precursor de la línea del tiempo. Él ya dijo y demostró de que del menos infinito no se puede llegar al presente. Es ciencia, no es teología. Bien, pues entonces existen una serie de argumentos en los cuales unos van a favor y otros en contra de la existencia de Dios. Pero yo solamente menciono aquí los científicos. Por ejemplo, existencia de Dios, para mí el más importante de todos es el de las 5 vías de Santo Tomás. Efectivamente, Santo Tomás era un místico, teólogo, pero la exposición que hizo en las 5 vías, pues eran más bien científicas. Yo las considero científicas. Y en este se basaba precisamente también, lo ya he dicho repetidas veces, que del menos infinito no podemos llegar al presente. Luego ha habido un momento en el que el universo donde estamos ha sido creado. Y entonces se dice, ¿y quién lo creó? Dios, así de directo. Dios creó el universo. Pero claro, vienen las tesis opuestas y te dicen, ya, pero es que el azar puede intervenir en la creación del universo. Es decir, una serie de circunstancias que podemos no conocer, podemos imaginar, podemos quizá no intuirlas, pero sospechar de que existen. Y insistimos, el azar es la consecuencia de que estemos aquí todos nosotros. Entonces, ese hándicap que tenía en contra Santo Tomás de Aquino, pues no fue capaz de echarlo abajo y por eso siguió el mundo en la creencia de que no era posible saber si Dios existe o no existe.
Teorías en contra de que Dios no existe, pues también hay muchas. Por ejemplo, la del barbero, decía en la página 16, tenéis la paradoja del barbero, que dice, hombre, si Dios es omnipotente, pues que cree un peso tan pesado que ni él pueda levantar. Claro, si Dios es omnipotente, venga, ahí, Dios, por favor, crea ahí un peso que tú no puedas levantar. Ya le has puesto la zancadilla a Dios, claro. Le dice, oye, si tú lo creas, no eres Dios, pues no lo vas a poder levantar, porque vas a crear un cuerpo que tú no puedes levantar, luego tú no eres Dios. Es decir, que la zancadilla estaba puesta. Pero más fácil hubiera sido a Bertrand Russell decir, oiga, si tú eres Dios, ahí tienes el número pi, conviértelo en un número racional. No le conviertas en un número de infinitas cifras, redúcele, cuadra el círculo, que al fin y al cabo ese es el pi. Un círculo, cuádrale, si no le cuadras no eres Dios. Más fácil es que la paradoja que expuso Bertrand Russell sobre el peso pesado. Después tenemos, por ejemplo, también en teorías en contra de la existencia a Hawkins. Modernamente, pues ha escrito el libro el magnífico diseño, se llama El Gran Diseño, The Grand Design. Lo ha leído mucha gente. El padre Carreira me consta que también, y lo ha leído en profundidad. Bien, pues yo me he quedado con muy poquitas cosas de él. Yo creo que dice que, dado que existe la ley de la gravedad, el universo pudo y se creó de la nada. Bien, ahí habría que profundizar en la ciencia, pero como científico había que creer que efectivamente él partió de una base y llegó a la conclusión de que el universo se creó de la nada. Habría que entrar en profundidades de la materia, antimateria, para explicar esto que Hawkins se ha inventado, ¿no? Pero yo solamente me preguntaré una cosa a Hawkins. Digo, bueno, si el universo se creó de la nada, ¿y las leyes físicas qué? Porque para que se cree el universo hacen falta leyes físicas. ¿Se creó también de la nada las leyes físicas? Hay respuestas que no da este señor, yo le respeto. Pero estoy de acuerdo con un criterio, no voy a decir que lo ha dicho, pero que efectivamente si este señor no estuviese en la silla de ruedas, pues no pasaría desapercibido. Últimamente ha dicho muchas burradas. Bueno, entonces existe, como sabéis, teorías de que existe Dios y de que no existe Dios. Entonces, efectivamente, el mundo rueda y cada una se queda con la que mejor le convenga. Pasamos ahora el índice del libro, que lo quiero comentar, no es la síntesis, es el índice de esta pequeña sinopsis que tenéis. Bien, hay algo que en la carta la leeréis, la carta a vosotros, que dirijo a vosotros, que efectivamente hay una cosa clarísima, que dice, bueno, pero si existe Dios, que esto es reflexión de todos nosotros, ¿por qué hay tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué tantas angustias, tantos miedos? Pues efectivamente, oye, si verdaderamente existe Dios, ¿por qué lo permites? ¿Qué respuesta damos a eso? Con lo fácil que para él sería decir, se acabó todo. Bien. No cabe duda que al preguntar eso, si verdaderamente creemos que existe Dios, le estamos preguntando a un ser supremo que por qué ha hecho esto. Somos nosotros, estamos capacitados para saber, para pedirle a este Señor que nos explique lo que es. Nos lo va a explicar, pero no cuando Él quiera, no cuando nosotros se lo pidamos. Es lo mismo que la libertad, que a veces, luego hablaremos un poquito de ella, que decimos que si somos libres o no. Porque una de las conclusiones que ya os adelanto es que lo que está pasando ahora mismo aquí está escrito. Es decir, se sabe ya arriba. Si no, para mí no sería Dios. Dios sabe lo que está pasando aquí, ahora, dentro de 5 minutos, dentro de 10, dentro de 20. Es decir, está escrito. Entonces, la pregunta es, bueno, si está escrito, yo no soy libre. Allí arriba se sabe mi devenir. ¿Qué va a pasar conmigo? Efectivamente, y esa pregunta me la han hecho muchos compañeros. Y yo he contestado así de simple,
No me lo preguntes a mí, dáselo a él. ¿Tú te consideras libre? ¿Sí o no? Y la respuesta es positiva. ¿Tú puedes hacer ahora mismo? Nosotros podemos hacer lo que queramos, dentro de unas reglas sociales. Nosotros podemos salir de aquí, irnos al cine o irnos a casa a dormir. Somos libres para hacer lo que queramos. Luego entonces, esa libertad, entre comillas, que quedaría coaccionada con una de las conclusiones que yo pongo en el libro, que es que Dios sabe todo lo que va a devenir en el futuro, quedaría contestada. Bien, vamos a ver un poquito del índice del libro. El moderador, me voy a pasar. Vamos a ver, yo quería... Pero vamos a ver nada más el índice y vamos un poquito más rápidos. Yo lo que sí quiero deciros es que por favor leáis el libro y al final veréis que hay un correo y me gustaría que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier fallo que veáis, que después vamos a tener un coloquio, pues me lo digáis y yo con mucho gusto os contestaré. Y ojalá me encuentre con una gran pega y diga, este libro a la basura. Porque he puesto tan entusiasmo en él que lo que quiero es o seguir adelante o tirarlo a la basura. Pero que me pongan una pega que yo no pueda vencer. Bien, vamos a ver un momentito el índice. El índice del libro y también de esta hipnosis, pues es lo primero que ya hemos comentado, argumentos a favor de la existencia de Dios y argumentos en contra. Opiniones de filósofos, la tenéis aquí en muy resumen en las figuras que he puesto de los filósofos y demás científicos, la tenéis expuesta. Después, la segunda parte, la matemática. O sea, hay que tener un pequeño conocimiento, pero muy vano, muy vago, de la matemática, la física, la química y la biología. O sea, yo considero que esas son las ciencias naturales, las que vivimos, las que conocemos, las que tocamos día a día. Perdón, he dicho la matemática, la física, la química y la biología. La matemática es una ciencia, he puesto las 4 juntas, pero son solamente 3 las naturales, La física, la química y la biología, perdonad. La matemática es una ciencia abstracta, creada por el hombre para ayudar a las otras 3. Es decir, sin la matemática, la física no tendría cómo formular sus leyes, la química le carecería de esa herramienta de la matemática y la biología igual, quizá la física la que más. Hay que tener pues muy pequeños conocimientos. O sea, por ejemplo, ¿qué es el cero? En matemática es muy fácil. El cero es la nada. Pero en física, ¿el cero es la nada? ¿Existe la nada en la física? ¿Existe aquí la nada? ¿Dónde está la nada? La nada no existe en la física. Existe en la matemática, pero no en la realidad. Hablo de la nada natural. Me está oyendo un gran teólogo, y la nada que yo cito aquí con mayúsculas es un tema bíblico. O sea, yo hablo de la nada natural. ¿Qué es la nada en el universo? Ni siquiera saliendo ahora mismo con un satélite y metiendo allí un frasquito y que coja del vacío ese que estamos viendo una muestra y la traemos aquí para ver qué contiene esa muestra, ni siquiera decimos que no tiene nada. Pues ya se ha descubierto el bosón, que estaba ahí metidito. O sea, el bosón existe. Se ha descubierto últimamente, el bosón de Higgs ha salido en prensa. Es decir, que para mí, la nada no existe. La nada es no tener ni siquiera coordenadas. Nosotros estamos en un espacio. Las 3 coordenadas cartesianas. Si existe el espacio definido por esas 3 líneas cartesianas, la nada no existe, está ahí metido en ese espacio que yo estoy definiendo. Luego la nada en física, para mí no existe.
Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, es importante los símbolos más infinito, menos infinito, que ya he explicado antes, que para mí en la física natural no existe el más infinito ni el menos infinito. Que me lo discutan, que me digan, pues sí, existe el más infinito, pues venga, vamos a entrar en profundidad. Bien, y ahora pasamos al capítulo 3, que está en el índice, también como conocimiento, que tenemos que saber lo que es el tiempo. El tiempo lo define la RAE, y muy bien definido, la Real Academia Española. Duración de las cosas sujetas a mudanza. La palabra mudanza es importante. Las cosas sujetas a mudanza. Si no hubiera mudanza, no habría tiempo. Si yo no pudiera desplazarme de aquí hacia allá, no habría tiempo. Luego es el tiempo que yo empleo, perdonad la redundancia, en ir de aquí a allá. Luego el tiempo tiene que ver con el movimiento. Tiempo y movimiento están ligados. Es importante saber ese punto. Porque vamos a ver si avanzamos rápidamente y llegamos al tema crucial de esta conferencia. Bien, hay una cosa que le va a gustar, os va a gustar a todos. Esto es muy reciente porque la ciencia está continuamente avanzando. Yo conocimientos, pues conforme voy leyendo, voy adquiriendo esos conocimientos. Y hay uno que me llamó la atención, que es la primera vez que lo vi, ingredientes del universo. Le suena al padre Carreita. O sea, ingredientes del universo. Si estuviéramos en una cocina, venga, para preparar una paella hacen falta tales ingredientes. Y para hacer el universo, ¿qué ingredientes hacen falta? Es importante eso. Pues hacen falta muy poquitas cosas. La materia, la energía y el espacio. Nada más que esos tres ingredientes. Materia, somos nosotros materia también. Energía, ¿sabemos lo que es la energía? Pues el Sol, aparte de la materia, tiene una energía, en este caso atómica. Y el espacio, para que se pueda desarrollar la materia y la energía. Y yo añado uno más, el tiempo. Es decir, que 4 ingredientes esenciales para crear un universo. La materia, la energía, el espacio y el tiempo. Pues seguimos avanzando. Vamos a ir presentando. Entonces, perdonad, sí, ahí tenéis los capítulos que estamos contemplando. Vamos a ir un poquito avanzando, perdona, Felipe. Sigue, bueno, estos son los filósofos que yo he contemplado, como que tiene que ver algo con lo que estamos hablando en la conferencia. Por ejemplo, a mí el que más me gusta de los tres, aunque era maestro-discípulo, pues el que más era el discípulo final, y maestro también de otros filósofos, que es Aristóteles. Y ahí hay una cosa que pone ahí, demostró que el universo no viene del menos infinito. Él lo demostró. Y yo creo que la ciencia, cuando se tienen dudas de un científico que dice esa tajantemente, el universo no viene del menos infinito, y lo demostró, pues oye, si tenemos alguna duda de él, vamos a meternos a fondo para saber si esa duda la despejamos en nuestra mente o no la despejamos. Si no la despejamos, pongámosles pegas. Yo no le he puesto ninguna pega. Efectivamente, el universo no viene del menos infinito. Pasamos. Bien, tenemos a Santo Tomás de Aquino, que lo mismo dice ahí. No hay nada que sea causa de sí mismo. No es posible una cadena infinita de causas. Todo lo que se mueve es movido por otro. O sea, cada una de esas sentencias, que son las 5 vías, es de reflexión. Y yo creo que todas son científicas. Todo lo que se mueve es movido por otro. Si un objeto se mueve, alguien lo está empujando. Si está en una cuesta abajo, pues vamos a ir a la gravedad, que dice que la gravedad me coge el objeto y lo baja. Ya es la gravedad, la mueve alguien, otro. Tiene que ser movido por otro. Bien, ahí llegó a la conclusión de la causa encausada. Y la única causa que no ha sido encausada es la primera causa. Si hay un objeto que es movido por otro, este
otro es movido por otro, se forma una cadena y el primero de esa cadena es lo que llegó a la conclusión Santo Tomás de que es la causa eficiente primera, que es Dios. Yo, para mí, como ya he dicho antes, la única observación que yo hago a ese respecto es que la oposición, como yo digo, la oposición a esto no quiere decir que yo no quiero, ni mucho menos, meterme con la oposición. La oposición es la oposición, yo tengo mis ideas, la oposición tiene otras ideas. Yo, para mí, la oposición, que en este caso son los agnósticos, los ateos y los laicos, pues efectivamente ellos dicen que es el azar. O sea, esa causa primera, eficiente, no es Dios, es el azar. El azar, únicamente os digo ahora, antes de terminar la exposición, que el azar tiene que ver con el tiempo. Ya definiremos lo que es el azar. El azar, si no hubiera tiempo, no se podría decir qué es el azar si no existe el tiempo. El azar es la probabilidad de lo que pueda ocurrir. ¿Qué va a ocurrir de aquí a dentro de 5 minutos? Ese es el azar. Tú vas por aquí, yo voy para allá, vamos a chocar. El azar dirá lo que el devenir de ese movimiento que nosotros hacemos. O sea que si no hubiera movimiento, no existiría azar. Y os digo ahora lo importante que vamos a demostrar. El tiempo no existe de donde procede el universo. Esta es la meta más importante de este libro. Ahí vemos en la línea del tiempo, me pasas al Big Bang. La línea del tiempo, la segunda. Momento presente, año cristiano 2014, estamos todos de acuerdo. Vamos marcha atrás. Mis padres, mis abuelos, ¿hasta dónde llego? Hasta donde queráis. 18.000 millones de años, el Big Bang. Ahí han llegado los científicos y han dicho, aquí apareció el universo. ¿Cómo apareció? También dicen los científicos. Pues de una cabeza de alfiler insignificante a unas presiones inconcebibles sometidas, esa materia que habría ahí, sometidas, que no era materia, era gas, pero es materia, me da igual. Entonces las presiones eran tan bestiales que estábamos en una cabecita de alfiler, el universo. Bien, pues ahí está, aparece el universo en el Big Bang. Explota y somos lo que somos. Pero han pasado 18.000 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Procedemos del menos infinito? Vuelvo a repetir. No, el menos infinito en física natural no existe. Porque si existiese el menos infinito, en cuanto a tiempo o espacio, no estaríamos en el presente. Eso es de cajón. Está clarísimo. Es decir, que en un momento determinado, el Big Bang se creó el universo. Pues vamos al ente. El siguiente, el anterior. Bien, entonces, ahí tenemos en la primera línea el principio del universo, el Big Bang. Momento actual, 2014. Bien, pero entonces, esa X que pone el principio del universo del Big Bang, ¿de dónde viene el universo? O sea, se creó así, fantasma. No estoy en teología. Se creó fantasma, lo creó un fantasma. ¿Vale? El fantasma es Dios. ¿Quién hizo que apareciese el universo? Y entonces yo me invento, para hacer una deducción importante, viene de un ente. O sea, de algún sitio tenía que venir este Big Bang, esta cabecita de alfiler que explotó y se creó el universo. De algún sitio, del ente N. ¿Por qué llamo ente N? Porque aquí está lo importante. Este es, si me echáis por tierra este cuadro, me voy. Universo. Estamos sentados donde estamos. Estamos pisando tierra. El universo, ¿me duda alguien de que existe el universo? ¿Estamos en el universo? Si alguien me dice que no, pues lo debatimos. ¿Y qué hay en el universo? Lo represento simbólicamente esto. LT, línea del tiempo. Es decir, el universo tiene una línea del tiempo.
Bien, pues ahí está. Y entonces yo digo, vamos a ver, aquí hay una línea del tiempo y empezó hace 18.500 años, ahí empezó el cero, el 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ahí empezó la línea del tiempo. Luego el universo está atado al tiempo. Bien, ¿de dónde sale el universo? Del ente n. Entonces, este ente n, que es totalmente abstracto, abstraeros, porque además, cuando lleguemos a la verdad, este ente n es un algo sobrenatural. No podemos nosotros definir lo que hay ahí dentro, simplemente que no existe el tiempo. Es a lo que he llegado, no he llegado más. Entonces, en ese ente n, existe el tiempo en ese ente n, ¿de dónde viene el universo? El ente n, decimos, de aquí sale el universo. ¿Existe entonces el tiempo en este ente n? Sí, mira, ¿ves? Línea del tiempo. Leemos el texto. Si en este ente n existe la línea del tiempo físico, LT, es que hubo un principio para su aparición. Es decir, si ente n ha sido creado, alguien lo ha creado, n-1. Si en este ente n-1 existe línea del tiempo, alguien lo habrá creado, ente-2. Vete subiendo escalones, pero no infinitos, porque si fueran infinitos, no estaríamos aquí ahora mismo. Es decir, si yo llegase aquí en una cadena interminable hasta llegar, no podemos, tiene que ser el n, que es un número, el que queráis, 10, 20, 40, no puede ser infinito, porque si no, no estaríamos nunca en el presente. Es decir, que tiene que haber entonces un ente, uno, donde no exista la línea del tiempo, porque si existiese la línea del tiempo, subiríamos otro escalón. Luego, el ente donde no existe línea del tiempo físico es donde se creó el universo. ¿De qué me valen todos estos subentes? Vamos a suprimirlos. ¿Que exista alguno de ellos? Me da igual. Pasamos al siguiente. Entonces, la conclusión es esta. El universo, se crea el universo y comienza su línea natural de tiempo. Va ligada a él el tiempo. Subamos un escalón y llegamos a lo que se llama, lo llamo yo aquí, ente base lanzadera. Es decir, ese ente en azul es la base lanzadera de donde salió el universo. Entonces, en el ente no existe línea del tiempo, porque si existiese línea del tiempo subiríamos otro escalón. Luego hay punto de partida y punto de llegada al universo. Si existe el ente, si existe el universo, existe el ente lanzadera de donde salimos. Esa es mi conclusión al respecto. Bueno, hay mucho que hablar, pero rogaría que leyeseis el libro. Si te parece, sí, perdona, nada, terminamos y entramos en debate si lo crees ya oportuno, vale, sí. Porque probablemente haya bastantes preguntas para uno y para otro. Sí, os rogaría que leyeseis el libro y las dudas que tuvieseis me las expusieseis, porque aquí está el correo. Pues muchas gracias a todos por aguantar este rollo que os he transmitido. Muchas gracias, Eusebio. Bueno, y continuamos la conferencia, la jornada, la charla sobre este tema, Dios y la línea del tiempo, por una parte del libro, y el tema central, que es la existencia de Dios a la luz de la ciencia. Me imagino que habrá bastantes preguntas, entonces empezamos un debate. Venga, adelante. Hola, soy Julio Gómez, ingeniero industrial. En tu exposición, así como has ligado de una manera acertada, creo yo, la existencia de la línea del tiempo a la existencia del universo, es decir, la línea del tiempo es un componente, como has dicho, un ingrediente de la paella del universo. El tratamiento que le das al espacio no me ha quedado muy claro. Es decir, el espacio supone que es un ingrediente de algo. ¿Está el ente en el espacio? ¿Está solo el universo? ¿Están ambos? ¿No está ninguno? ¿Qué papel en tu teoría juega el espacio?
Bien, buena pregunta. En el espacio, según la ciencia actualmente, está la materia. Es decir, hasta en el punto más insignificante del espacio existe materia. Lo que yo aquí menciono como espacio es, valga la redundancia, el espacio que ocupa esa materia. Es decir, se necesita espacio. Se necesitan las 3 coordenadas para definir el punto donde se encuentra determinada materia. El ingrediente que es, pues efectivamente, que materia, si la propia materia ya está ocupando el espacio, como es lógico, pues ese es el espacio. Si todo es materia, que para mí todo es materia, pues, y materia y energía, es decir, que resumimos en una palabra, hasta que no se muestre otra cosa, la fórmula de Einstein, la energía igual masa, velocidad de la luz al cuadrado, pues ahí se ve que la energía-masa es lo mismo. Efectivamente, el Big Bang, ¿qué fue en un principio? Yo creo que fue energía. Mucha energía concentrada. Explotó hidrógeno, helio, gases, minerales, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, espacio quizá es una redundancia de materia. Sí. Paco. Bueno, yo me llamo Francisco Gómez. ¿Sois parientes? No. No. Bueno, yo lo primero que tengo que decirte, a mi modo de ver, mi modesta opinión, es que no has demostrado la existencia de Dios, pero por varias razones. Ya lo apuntó el padre Carreira al principio, a través de la ciencia no podremos ni demostrar la existencia de Dios, ni la podemos demostrar, porque la ciencia es la disciplina de la medida y Dios no se puede medir. Pero tú has llegado al concepto de ente, que bueno, yo no veo ninguna diferencia con lo que es el punto del Big Bang. Yo he leído tu libro. Y sin embargo luego inicias un proceso lógico que poco tiene que ver con la ciencia. Primero dices que el ente es cielo, no dices que es el cielo. El cielo es un concepto que viene de la revelación, no es ciencia. Después dices que al cielo lo creó Dios, tampoco es un concepto científico. La primera vez que aparece la creación viene precisamente de la Biblia, es revelación. Luego tú infieres que a partir de ese punto, que para mí no se diferencia en nada de lo que es el punto del Big Bang, infieres que existe Dios, pero utilizas un razonamiento lógico, en absoluto científico. Eso por un lado. Por otro lado, dices que eso lo creó Dios. También es una licencia que haces. Porque un materialista te podría decir que ese ente materia existió siempre. ¿Perdón? Que ese ente materia existió siempre. ¿Existió? No te... Existió siempre. Que puede ser incluso Dios. Eso te diría un materialista. Es decir, que fue la propia materia la que se desarrolló por sí misma. Y no se necesita Dios. Yo sí creo en Dios, pero eso te diría un materialista. Por tanto, no sé, en realidad no sé qué demuestras. Bien, vale. Me vas a poner la de Dios existe. Es que no hemos llegado a esto. Científicamente hablando, Sí, sí, por supuesto. Dios existe, está al final, la 20... Me parece que es la 27, 28, esa es. Bueno, claro, nos ha quedado el punto más importante, que es este cuadro. Partimos de una base, que es el universo. O sea, si tenemos duda de que existimos o no ahora mismo, pues apague, vámonos. El universo existe. ¿Y qué conocimientos tenemos del universo? Aparte de otros muchos. Pues que la línea del tiempo existe. Porque el tiempo existe. Luego la línea del tiempo, que es ni más ni menos el reflejo, la traducción del tiempo que está transcurriendo, existe. Después ponga ahí del infinito matemático, que efectivamente existe, en matemática existe el infinito. Basta coger un paraboloide
o una parábola simple, una hipérbola, y vemos que las líneas van al infinito. Allá quedan. En matemática es muy fácil decir, allá te vas al infinito, pongo un infinito y se acabó la línea. En física no. A ver cómo llegas tú ahora con una línea al infinito. Ni en tiempo ni en espacio. Tú dices, en espacio, venga, me pongo a caminar, vete caminando, nada, que ya llegarás al infinito. Para mí el espacio, el universo actual es, como dice Einstein, hasta que se demuestre lo contrario, es curvo y finito. Y hay unas imágenes ahí muy alegóricas, que es la botella de Klein, no sé si la conocéis, la cinta de Möbius, ¿sí? La conocéis, que hace mención a que efectivamente si nosotros, desde nuestras 3 dimensiones que tenemos, altura, ancho, longitud, X y Z, dibujamos un paraboloide, tendemos efectivamente a llevarlo al infinito. Es muy fácil poner allí el más infinito en geometría. Para mí no existe el infinito porque nunca llegarías a él. Y si llegases, nunca habrías partido del presente. Por eso para mí, en ese ente, es todo presente con mayúscula. Quiere decir que como no existe el tiempo, todo es presente. Yo la única conclusión que llego a que si de ese ente en que ha salido el Big Bang, que ha salido el universo, no existe el tiempo, ¿qué traducción le puedo dar? Que todo es presente. Y tiene mucho que ver, y es, si hubiéramos tenido tiempo, con la Biblia. Vosotros sabéis que en pasajes bíblicos se dice, está escrito. Esto tiene que pasar porque está escrito. Yo interpreto que ese está escrito es que el sobrenatural cielo, por llamarle como vulgarmente lo conocemos, es todo presente. Bien, pues aquí yo demuestro que en el ente cielo, lo llamo cielo, ¿por qué? Porque es vulgar. Yo para mí no concibo otro ente de donde haya salido un universo que no le podamos llamar cielo. Le puede llamar otra cosa, síguele llamando ente. Pero yo para mí es lo que vulgarmente conocemos con la expresión cielo. Es decir, que ahí todo es presente. No existe el tiempo físico. Luego, si no existe el tiempo físico, todo es presente. Y ahora tú me vas a decir a mí, si no existe el tiempo físico, ¿existe el azar? No existe el azar. Y si no existe el azar, quiere decir que ¿a quién vas a responsabilizar del orden o estatus establecido en ese ente? ¿A quién vas a responsabilizar si no existe? Te contesto como materialista. Venga. Como materialista. A nadie. A nadie. ¿Y qué es la nadie? Bueno, yo simplemente te digo que la materia se desarrolló. Luego a la materia, la está diciendo la materia. Ahí había materia. Sí, materia. Materia. Se desarrolló por sí misma. Que se desarrolló por sí misma. O sea, que ahí había materia. Es algo natural lo que había ahí. A ver si entramos. Perdón. No sé si has terminado, por me si hay alguna me pregunta hablas de más. materia, Y si no, voy a hacer yo una pregunta ahora a continuación. Espera un momentito. nada más una. Has terminado, termina. Si me hablas de materia, Ahora a continuación. entramos en el mundo Sí. real. Vale. Aquí, la materia. Y si esa materia se ha transformado Espera. en algo, ahí mismo donde estaba la materia, ¿no existía la línea del tiempo? Claro, se ha transformado en lo que estamos. Tú dices, esa materia que ahí había es esto. Luego se ha transformado. Luego existía línea del tiempo. Y yo te demuestro que de donde procede esa materia no existe línea del tiempo. Luego tú, al hablarme de materia, ya me estás diciendo línea del tiempo. Hay una palabra por allá atrás perdida, pero me perdonas un segundo que antes quisiera yo hacer una pregunta, dado que has dicho en la presentación, que ya lo hemos hablado, por supuesto, todo está escrito, y hay algo que ha citado antes Manuel María sobre la predeterminación, o no sé si en este momento o en otras de las circunstancias. Ese todo está escrito y la predeterminación de las cosas, me gustaría que nos dijese si es tan cierto como lo defiende Eusebio en el texto que dice.
por lo menos me gustaría oír tu opinión al respecto, ¿no? Porque yo te he oído comentar que la predeterminación, no sé si es fuerte decir que no existe o demás, en los términos que él dice del todo está escrito. Y ahora vas. Yo ahora mismo no recuerdo en detalle cómo fue nuestra discusión, pero diré simplemente que el preconocer no es lo mismo que predeterminar. Y esta es una confusión muy frecuente. Dios prevé, preconoce todo lo que va a ocurrir aun mis acciones libres, sí, pero las predetermina, no. Las hago yo libremente. Pero Él no está en el tiempo y por lo tanto no tiene límites su conocimiento. Pero recordemos que no es lo mismo prever, preconocer, que predeterminar. Son dos cosas de distinto orden. El conocimiento es algo que tengo yo en la cabeza. No tiene influjo sobre el mundo externo. En cambio, el predeterminar indica que hay un influjo sobre algo que no soy yo. Y esto es lo que tenemos que continuar afirmando. Dios no predetermina lo que yo hago. Por eso soy libre. Pero lo prevé, sí. Había una palabra. Buenas tardes. Allá atrás, sí. Muchas gracias por la conferencia. Quería decirle a don Eusebio que ha debido olvidar lo que dice en su carta a los lectores, en la página número 7, que dice, y la incredibilidad o la falta de fe nos lleva a dudar de su existencia, refiriéndose a Dios. Mire, yo asistí en mi tierna infancia, hice el bachillerato y demás, en un colegio que estaba regido por la orden a la que pertenece el padre teólogo. La enseñanza más completa y más importante para mí que saqué de mis años de bachillerato fue lo que me enseñaron, y es que cualquiera puede escribir un libro. Aparte de eso, en la afirmación que usted dice aquí, nos viene a decir que sin fe no existe Dios. ¿Perdón? ¿No he entendido? Sí, que sin fe no existe Dios. Por otro lado, le diría un poco en broma que existen una serie de cosas comúnmente aceptadas en este mundo que no se pueden probar en su existencia ni que no existen. Una de ellas es la de Dios. No hay manera de probar en la actualidad que Dios existe o que no existe. Quizá más adelante, cuando pasen más años y se invierta más dinero en los aceleradores de partículas de más potencia, se pueda llegar a probar que la teoría M que propone Stephen Hawking es cierta y nos dice que en el vacío cuántico se están formando continuamente universos que se forman y desaparecen. Eso nos probaría una cosa importante, que es que no es necesaria la existencia de Dios para crear no un universo, sino multitud de universos. Muchas gracias y estimo que la frase que le he citado está en contradicción con el resto de la arquitectura que usted elabora en el libro. Sí. ¿Me va a permitir leer esa frase? En la página 7 me ha dicho. Sí, la página 7. ¿Dónde empieza? Empieza, pues mire, la primera... Sí. Con lo fácil que se... No. Y la credibilidad o falta Sí, de fe dice, y la incredibilidad. nos lleva a dudar Sí. de su existencia. Y fíjese que yo he venido aquí con la intención de recuperar una fe perdida, de lo cual el padre teólogo entenderá muy bien que produce la angustia que describe Nietzsche en Así habló Zaratustra. En el apartado que dedica al apóstata, dice que el apóstata venía a vivir en un prado florido y hermoso, y cuando pierde la fe pasa a un sitio que es marchito y gris. He venido intentando recuperar la fe, no lo he conseguido. Muchas gracias. Vale. Bien. Leyendo otra vez, no sé si te has fijado, perdona que te tutee como compañero, no sé si te has fijado que a veces yo digo en el libro que lo que digo va en contra de lo que voy a demostrar.
Más de una vez lo digo. No. Bueno, ahora entramos en ese hecho. Por supuesto que... Por imposición legal en aquella época, los libros llevaban Nihil Obstat. Y además, en cuarto de bachillerato nos obligaban a estudiar una asignatura que se llamaba apologética. Quizá hay aquí compañeros que lo recuerden. Pues bien, los argumentos, esencialmente los argumentos que usted ha citado, más elaborados, vienen a coincidir con aquello que citaban, los principios de casualidad, etcétera, etcétera. Lea Stephen Hawking con detalle y entrará quizá en un pequeño cambio de ideas. He leído a Hawkins y no me retracto de lo que he dicho antes. Hay más palabras, sí. Bien, respecto a este párrafo, que es el que has citado en primer lugar, yo no veo la incredulidad o falta de fe nos lleva a dudar de su existencia. Efectivamente, la fe es un don sobrenatural. Si no tienes fe, dudas de su existencia. Si hasta Francisco, el Papa, ha dudado, si lo ha dicho públicamente a un periodista. Yo he tenido momentos de duda. ¿Quién no ha dudado? Entonces, si tú eres incrédulo o falta de fe, para mí la incredulidad es la falta de fe, pero me refiero a la fe sobrenatural. Mire, no me consigue convencer con ese tipo de argumentación, lo siento. Discúlpeme, Discúlpeme, don Eusebio. Le paso a un compañero que le tiene que hacer una pregunta. Hay dos palabras, una Perdona de un atrás. momentito perdóname, lo que yo interpreto de lo que yo he escrito es esto, no lo que tú puedas interpretar. Yo te digo lo que yo interpreto de eso que he escrito. Si tú lo interpretas de otra forma, pues oye, corrígelo, dime qué tengo que poner aquí para decir que lo que yo expreso, o lo que yo digo, es esto que está aquí expresado. La incredulidad o falta de fe nos lleva a dudar de su existencia, pero si eso es... Le ruego me perdone, creo que me he expresado claramente, no voy a seguir la polémica, porque hay compañeros que quieren hablar, perdóneme. Gracias. Venga, hay una palabra allá atrás por el y luego aquí adelante. Venga, bueno, adelante. Sí. Sí, buenas tardes, soy Antonio Feito, ingeniero industrial y soy hermano del anterior interlocutor, pero a diferencia de él, yo me considero cristiano, creyente, católico, aunque católico crítico en estos momentos, porque creo sinceramente en la existencia de un Dios débil, más que lo que la Iglesia Católica ha postulado hasta ahora, que es de un Dios fuerte, todopoderoso y omnipotente. Creo que eso ha llevado a llevar a una infabilidad que no era cierta y a cometer grandes errores. Bueno, dicho esto, y la gran diferencia con mi hermano, pues yo expondré que estoy recién jubilado, me jubilé en diciembre, y entonces los jubilados tenemos el gran privilegio de podernos dedicar a cosas que nos interesaban muchísimo, que no podíamos dedicarnos antes. En estos 3 meses he leído algún libro, tengo un pequeño barniz de estos temas, y entonces en lo que he leído hay 2 artículos muy interesantes y que vienen a colación en esta conferencia. Uno de ellos es de un artículo escrito por un filósofo y físico americano que es un artículo muy bueno, me pareció el mejor de los que he leído hasta ahora, y entonces explica por qué el espacio, la materia y energía, que nosotros consideramos y nos parece tan real, en realidad no lo conocemos bien, ni el espacio es lo que nos parece, que eso ya lo ha explicado Eusebio, ya lo has explicado tú muy claramente, pero es que la materia y energía tampoco es lo que parece. Si se profundiza mucho, no conocemos muy bien. Y este articulista dice de una manera muy lúcida, es decir, ¿cómo nos vamos a meter a intentar explicar la teoría de cuerdas sin tan siquiera no conocemos bien lo que es la materia, la energía? Y entonces eso mismo yo lo aplicaría a colación en este artículo, porque es que leí otro artículo, no en un solo artículo, sino en varios he leído que en todas las ecuaciones de mecánica cuántica y todas las ecuaciones que hay, que son bastante complejas, en esas no me he metido yo, mi conocimiento es muy superficial y muy efímero, pero lo que se dice es que el tiempo tampoco está claro lo que es el tiempo. Es más, en todas esas ecuaciones el tiempo no existe. Entonces, yo diría que afirmar categóricamente
que en lo que se ha basado este libro, que es en el tiempo, pues yo lo pondría muy en duda. Entonces, igual que en ese artículo se dice que ponernos a aventurar lo que es la teoría de cuerdas sin saber el principio filosófico de lo que se está hablando, pues es un poco arriesgado. Bien. Solamente te tengo que responder una cosa. Efectivamente, la teoría de cuerdas yo la respeto, pero creo que al expresar esas fórmulas de espacios de más de 3 dimensiones, 4 si es el tiempo, estamos rozando lo sobrenatural. O sea, para nuestra mente, lo sobrenatural es aquello que no podemos concebir. Entonces, si yo concibo un espacio de 4 dimensiones, es algo sobrenatural, no lo puedo concebir. Pero respeto, oye, con la matemática se puede hacer lo que quieras, pero con la física no. La física es, estamos encadenados a esta física, al universo. El universo es física natural. No podemos decir 4 dimensiones, como si quieres 20. El multiuniverso, alguien del multiverso, estoy de acuerdo. ¿Por qué no va a haber más universos? He dicho yo alguna vez aquí, o en el libro, al revés, en el libro digo, ¿por qué no va a haber más universos? Yo no puedo decir que no existe nada más que el universo que pisamos. No sabemos, yo no lo sé. En cuanto a lo que dices de la mecánica cuántica, solamente te diré que respeto totalmente la física moderna, que como sabes se centra en 2 puntos, que es la relatividad general y la mecánica cuántica. La respeto. Carlos. Es física. Yo creo que hay que estar muy contentos de que estemos aquí reunidos para tratar este tema, y es una cosa un poco de admirar el que nos hayáis reunido vosotros. He leído con cierta profundidad y 2 veces tu libro. Entonces yo quería decir un poco para traer vuestra atención, que a Dalí, a Salvador Dalí, le preguntaron una vez si creía en Dios. Esto lo he oído en la televisión, no me lo dijo a mí. Y dijo que cuando veía lo que le rodeaba, pensaba que Dios existe. Y luego añadió con sorna, dijo, pero no me lo creo. Entonces, yo quería sentar aquí, que yo soy creyente, lo que he visto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que con vuestro permiso lo leo. Dice que la Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Esto lo digo para contribuir a lo que estamos tratando. Y después quiero añadir una cosa. Tu libro no me ha dicho casi nada respecto a que Dios existe. Con respeto y afecto. He terminado. Bien, pues únicamente me voy a centrar en esto último. O sea, me parece muy bien tu observación. Pero vosotros me podéis, si llegamos a este punto de que existe un ente de donde salió el universo, si llegamos a ese punto, y que en ese, lo único que yo he podido intuir o deducir es que en ese ente no existe el tiempo y por consiguiente no existe el azar, y al no existir el azar todo es presente, es decir, no hay casualidades. Si además tiene mucho que ver con la Biblia. Si en ese ente, al no existir el azar, al no existir el tiempo, no existen angustias, no exista qué pasará mañana, no existe nada de eso, será todo felicidad. ¿Será felicidad todo? Yo creo que sí. Al no existir el tiempo, no cabe duda que la angustia que tenemos hoy día es las prisas, las precipitaciones. Todo eso no existe, desaparece. Ya no existe decir, tengo un cáncer, ¿qué va a pasar mañana? ¿Mañana qué? Si es hoy, si todo es presente, si tú no tienes nada. Es decir, la desaparición del tiempo me llega a la conclusión de que ese ente es muy parecido al que nos han enseñado los señores afortunados que tienen la fe. Entonces, ¿qué pasa en ese ente si no existe el azar? ¿Quién se responsabiliza del orden o estatus establecido en ese ente? ¿Quién? Es que no va a haber nadie que se responsabilice de eso. Tú tienes la palabra. Sí. Sí. Oye. Adelante.
Mi nombre es Enrique Alas Pumariño. No se oye. Enrique, no se te oye. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Mi nombre es Enrique Alas Pumariño y soy creyente dubitativo. Yo el problema que tengo es que la ciencia no me ha impedido nunca pensar en la posible existencia de Dios. No he encontrado dificultades para creer en ello. Pero sí me ha preocupado y me preocupa el problema del bien y del mal, que no es el objeto del libro, pero el objeto del bien y del mal, el por qué Dios creó un mundo como este, aunque aquí se hacen preguntas de qué preguntas nos hacemos, de cómo consiente que haya esto y que haya lo otro y que haya lo demás allá, porque siendo omnisciente sabía todo lo que iba a pasar. Y entonces no me explico ese tipo de creación. Y luego tengo otra duda que me inquieta desde que se me ocurrió, y es que siendo Dios omnisciente, ¿cómo no creó un mundo virtual? Sabía todo lo que iba a pasar y por lo tanto podía haber llegado al final sin necesidad de que tuviéramos que pasar por el Valle de Lágrimas, puesto que sabía ya todo lo que iba a ocurrir. Bueno, eso es... ¿Ya puedo hablar? Eso es pura teología, ¿no? Lo que sí te puedo decir es esa misma pregunta me la ha hecho otro compañero. ¿Por qué Dios permite tantas angustias, tantas tal? Mi respuesta, pregúntaselo a él. ¿Por qué el tiempo? Si a lo mejor el tiempo para Dios no es nada, si efectivamente en ese ente se junta el menos infinito, el presente y el más infinito. O sea, esa línea del tiempo, si tuviese el menos infinito, el más infinito y el presente, se junta toda ella para formar un presente. Entonces, esas contestaciones son teológicas. Perdóname, pero yo no puedo abordarlas porque para mí es algo sobrenatural. O sea, ¿por qué lo permite ese ser sobrenatural? No lo sé. Es sobrenatural. ¿Alguna otra? Sí, otra intervención. Bueno, soy José Cañizares, soy ingeniero industrial y católico, practicante. Entonces, en primer lugar, y me lo permite Eusebio, lo que quería decirte es que tú, creo que lo has dicho bien al principio, tú con motivo del cambio del milenio te planteaste la necesidad de ver si podías llegar a saber o a convencerte de la existencia de Dios. Tú has seguido ese camino y tú has llegado al convencimiento de que Dios existe. Ahora, yo creo que tú con el libro no pretendes demostrarlo que Dios existe para todo el mundo, está claro por las reacciones que estamos viendo. Entonces yo creo que, me permito decir, que tu libro a lo mejor es, para mí Dios existe, o yo he llegado al convencimiento de que Dios existe, porque un tema como la existencia de Dios, que llevamos toda la humanidad, todos los siglos, con filósofos, con teólogos, tratando el tema, no puede, te lo digo, no puedes pretender que en este tiempo que tú lo has estudiado llegues a convencer a los demás. No. O sea, yo creo que tú lo que has pretendido es decir, oye, para mí he llegado a este convencimiento de que Dios existe. Y luego una reflexión que me surgió, porque yo no soy humanista, ni teólogo, ni nada de eso, tanto en la presentación del padre Carreira como en la de Eusebio, el ingeniero Eusebio, y es el tema de que han hablado de natural y de sobrenatural, de físico y de metafísico, diciendo prácticamente lo mismo. Y no sé quién ha sido de los dos el que ha dicho que metafísico es lo que no se puede demostrar con la física. Entonces yo digo, quiere decir que lo que hace siglos era metafísico, al ir avanzando la ciencia, al ir conociendo más la ciencia o cómo funciona el universo y el mundo, va dejando de ser metafísico para ser físico. O lo sobrenatural, que es lo que nuestra mente no conoce, con el paso del tiempo, que vayamos cada vez, Dios quiera que sea, conociendo más, y habrá menos cosas sobrenaturales que pasarán a ser naturales. Esto es una reflexión que me surge de lo que habéis dicho, solamente como un tema más. Gracias. Me parece que en el libro, voy a empezar por el final, vamos a leer lo que es metafísica para la Real Academia. No encuentro la página ahora.
Bien, mientras consigue localizar Felipe, Felipe es mi yerno. Merece un aplauso porque está ahí dándole de pego. Y mi hija, la azafatita. Otro aplauso. Esa también. Bueno, entonces, lo que tú dices, el libro, intento convencer a los demás. Efectivamente, intento. Y me gustaría que a mí me convencieseis de lo contrario. Ya lo he dicho antes. O sea, vamos a, personalmente, si queréis, o en un petit comité, vamos a analizar cualquier parte del libro, porque a mí me gustaría estar equivocado, os lo he dicho. Me gustaría estar equivocado. Pero es que, ya digo, llevo 4 años debatiéndolo con compañeros y amigos y no hemos llegado, no me han tirado el pulso y quiero que me lo tiréis. O sea, el análisis que yo he hecho, no tiro la toalla. O sea, pegarme un puñetazo fuerte para acabar cao en el rango. Pero de momento no. Es decir, que yo no intento convencer a los demás. Si alguien más Intento tiene únicamente... alguna cosa que preguntar mientras termine, tienes la definición, creo, aquí. Sí. Y no sé si hay más intervenciones allá al fondo. A continuación, cuando acabe Eusebio. Bueno, pues mira, metafísica. Es parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Tener en cuenta que el maestro de la metafísica era Aristóteles. Es decir, que entonces existía la física y él hizo un apartado de la física, lo pone al principio, ¿no? Sí, ahí está. Designación que se aplicó ahí está, a la ordenación de las obras de Aristóteles a los libros de la filosofía primera. Esto es ahora mismo de internet, eso es internet, ¿no, Felipe? En la RAE, pues ahí está. Modo de discurrir con demasiada sutileza en cualquier materia, cosa que así discurre. Nos quedamos con la primera parte. Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto a tal y de sus propiedades. Es decir, que en el momento que a mí me citáis la filosofía, yo no tengo nada que objetar. Yo no me baso en la filosofía, me baso en las ciencias naturales. Hay una palabra por allá atrás pedida, si has terminado. Primero felicitar al ponente y agradecerle su presencia y todo lo que nos ha contado. Pero mi pregunta va más para don Manuel Carreira. Porque perdón, ¿puedes levantar la mano para que te vea? Yo, gracias. Juan Manuel. Ya, gracias. Para el padre Carreira. Ese Dios preveedor, digo yo, que tendrá un plan. Porque... ¿Puedes hablar más alto? Sí, ese Dios que prevé, ese Dios que prevé los acontecimientos y las cosas que van a ocurrir, supongo yo que tendrá un plan. Porque los cristianos, como yo, que soy cristiano, hablamos del plan de Dios y lo circunscribimos a la figura de su Hijo, Jesucristo. ¿Me podría usted contar algo al respecto? Y antes de terminar, quería decirle una cosa al primer hermano que habló antes que el segundo hermano, y que vino aquí a buscar la fe y parece ser que se dice que se marcha sin haberla encontrado. Yo le recomendaría que leyese un libro de un gran filósofo español, que es don José Ortega y Gasset, que se llama Ideas y Creencias, en el que hay un ensayo que se llama sobre el santo, que yo, que lo leí también cuando era estudiante, a mí me ha convencido precisamente de eso, de la existencia de Dios y del plan de Dios. Muchas gracias. El primer hermano ha levantado la mano. No sé si quiere contestar algo. Vale. A la pregunta, ¿no? Mientras no me pregunten a mí directamente... Muy señor mío, con todos los respetos le digo que para mí y para mucha gente, sea cristiana o no... Levanta más la voz. Un poquito más la voz. Con todo respeto le digo que la existencia de Dios hoy en día, para mucha gente, yo diría que para la mayoría, la existencia o no existencia de Dios
es un artículo de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende de lo que uno crea. Por tanto, les ruego que miren en el RAE, en el diccionario de la RAE, qué significa la palabra creer. Y con eso, pues yo creo que he terminado la conversación, porque no hay más motivo. El creer o no creer en Dios es una cuestión personal, que Ortega, al cual respeto y en parte admiro en muchas de sus cosas, entre otras, bueno, no voy a derivarme del tema, es un individuo. Yo soy otro y tengo capacidad suficiente para creer o no creer en las cosas. De todas maneras, le agradezco su contestación. Perdón, Juan Manuel, creo que eres el de detrás. ¿Quieres repetir la pregunta respecto al plan de Dios? Porque Juan Manuel María no ha entendido no te ha oído bien. O sea, pero acércate bien el micrófono, por favor. Esta es la va para allá. Ese Dios que prevé las cosas, intuyo yo que tendrá un plan para la implantación de su reino en el mundo. Los cristianos, como yo, lo configuramos en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Dígame usted algo al respecto. Que digas algo al respecto. Mire, yo lo único que le he entendido, porque no se oía bien aquí, es que cuando Dios crea, naturalmente, siendo un agente inteligente, tiene que actuar por un fin. El loco hace las cosas al tuntún, sin saber por qué, pero todo agente inteligente actúa por un fin. Cuando Dios crea, no lo hace porque el fin sea que le entretiene ver estrellas quemándose, ni animalitos corriendo por el suelo. Siendo Él un ser personal, solamente puede satisfacerse con relaciones personales. Y por eso, cuando Dios crea el universo, lo crea para que se dé la vida inteligente, que se dé la vida humana y que de esa manera se establezcan relaciones personales entre esos seres inteligentes y el Creador. Eso es lo que tiene sentido desde el punto de vista lógico. ¿Cómo se da de hecho esa creación? Se da utilizando las fuerzas de la materia para una evolución biológica hasta que llega naturalmente un momento en que Dios crea el espíritu humano que no puede nunca proceder de evolución biológica. Cuando hay el espíritu humano, somos entonces personas inteligentes y dotados de libertad que podemos reconocer nuestra deuda con el Creador, podemos agradecerle la existencia y podemos finalmente participar de su misma felicidad. Y eso es el sentido que tiene la teología cristiana. Dios nos crea para que participemos de su felicidad en un modo que supera todas las propiedades, naturalmente, de la materia y todo lo que nosotros podemos barruntar desde el punto de vista meramente humano. Esto es lo que nos dice la fe y tiene el sentido lógico, como he dicho, de que Dios no va a crear, sino para tener relaciones personales con quienes pueden conocerle, agradecerle la existencia y participar de su misma felicidad. Y creo que no hay otra posible respuesta a decir por qué existimos. Dios, como he dicho, no va a crear el universo porque le entretenga ver estrellas quemándose ni animalitos corriendo por el suelo. Solamente la existencia del ser humano como alguien personal, inteligente y libre
puede dar una razón suficiente de que Dios haya creado todo lo demás. Y como Dios no está en el tiempo, no es ninguna especie de tiempo de espera perdido el que haya habido millones y millones de años de desarrollo de los planetas, de desarrollo de la vida en la Tierra, etcétera, antes de que aparezca el ser humano. Para Dios el tiempo no cuenta. Había una palabra más por aquí pedida, sí. Francisco Martín Gil, ingeniero industrial. Hay una pregunta que el humano desde que empieza a pensar en estas cosas se hace. ¿Por qué el silencio de Dios? Para los ateos es claro, el silencio de Dios, como Dios no existe, pues no se puede manifestar. Pero para el resto se pregunta, ¿y por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no nos aclara todas estas preguntas que no tienen respuesta? Ya sé que no podemos juzgar ni podemos pedir cuentas a Dios, ni podemos juzgarle, pero nuestra mentalidad cartesiana nos lleva a cuando alguien inferior a nosotros tiene dudas en algo tan trascendental como las que tenemos nosotros, aclararse. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna respuesta a por qué este silencio de Dios, independientemente de que Dios, por supuesto, no tiene nuestro nivel, tiene sus planes y no tiene por qué darnos cuenta? Yo no sé hasta qué punto se puede decir que hay un silencio de Dios. Todas las culturas de todos los tiempos que conocemos han llegado a una idea de dependencia de un ser supremo. Y luego, naturalmente, ha habido, como sabemos perfectamente, la presencia de Cristo en el mundo, dándonos ya de una forma clara toda la información que necesitamos para que nuestras relaciones con Dios sean lógicas, sean al mismo tiempo unas relaciones de amor hacia un Padre al cual debemos nuestra propia existencia y todo lo demás. De modo que el que Dios haya hecho las cosas de una forma gradual, sí, puede parecernos, pues, qué sé yo, poco económico, pero recordemos que para Dios el tiempo no existe y por lo tanto el que haya habido periodos muy largos de historia humana con muy poco conocimiento de Dios como ahora tendríamos que representarlo directamente como un creador y padre, eso es parte simplemente de que nosotros queremos que se hagan las cosas a nuestro modo, de una forma muy eficiente y sin ningún otro posible desvío, pero no es así como ha ocurrido, de acuerdo. Y en ese sentido tenemos que acostumbrarnos a pensar que el plan de Dios se realiza y se realiza con medios humanos, con medios naturales, pero finalmente tenemos la venida de Cristo al mundo y tenemos entonces toda la teología de nuestra salvación por medio de su muerte redentora y de su resurrección. Y yo no puedo decirle a Dios cómo debía haberlo hecho de otra manera. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces damos por concluido esta conferencia. Yo solamente... perdón. Sí. Bueno, yo no soy ingeniero y he sido invitado aquí, pero y soy sacerdote, vamos. Y quiero en primer lugar agradecer profundamente al que ha hecho la exposición de su libro, que ha sido muy elocuente.
para mí ha sido muy elocuente la línea del tiempo. Y ha sido muy elocuente el ver que si no hay un infinito delante del tiempo, vamos a decir así, del comienzo del tiempo, sino que hay ahí una causa que no está en el tiempo. Sin embargo, a mí me hubiera gustado ver cómo esa causa, cuando se empieza el tiempo, está en el tiempo. Y entonces, esto es lo que en teología bíblica, pues decimos que Dios ha entrado en la historia. Y entonces, ahí no es un ser que ha quedado allí, que ha hecho el tiempo, y con todas las demás cosas, ¿verdad?, sino que está dentro de la historia, porque no se ha quedado en no sé qué. Si se ha quedado el tiempo y el tiempo todo lo abarca, entonces ha entrado en el tiempo y entonces está aquí. Y entonces es muy importante el ver todos estos problemáticos, todos estos problemas que se han suscitado, de que si Dios sabía cómo era el mundo, no sé qué y no sé cuántos, que se ha explicado en parte muy bien, pero yo creo que es que Dios no sabía, sabe. No tiene predeterminación, está actuando en la actualidad, porque Dios es inmutable en el tiempo y en el espacio. Entonces, yo esto a los críos pequeños se los he explicado como una circunferencia. El tiempo es una circunferencia y Dios es el centro y equidista de todos los puntos igual. Entonces Dios no ha visto, ve, porque ese ha entrado en el tiempo y está viendo ahora. Y ha visto y verá, pero para él es presente. Yo solamente esto, por si acaso, ese continuo de la primera causa que muy bonitamente nos ha expresado, pues cómo está actuando en el presente también. Bien, ¿me permite el padre Carreira? Sí. ¿Puedo contestar? Adelante. La diapositiva... Es que, verás, vamos a ver si con esta diapositiva conseguimos de la 23 adelante, a ver si sale. Esa. La anterior. No, perdón. Esa. Perdón. Su nombre era... Vicente Contreras. Don Vicente. En este comparativo del ente, que yo defino el ente, y el universo, que es el que vemos todos, vemos el comparativo de lo que yo intuyo que es el ente y lo que sabemos del universo. Entonces, en el ente he llegado a la conclusión de que no existe, hemos dicho, la línea del tiempo. Luego, esa línea del tiempo que tenía cero y que tenía un presente y que podía tener un más infinito, que para mí no existe el más infinito físico, o el menos infinito, se reduce a un punto. Ahí tenemos la línea y el punto. Es decir, en ese ente todo es presente, que es la frase que sigue a continuación. El presente, al no existir el parámetro tiempo físico, pues todo es presente. Luego carece de, y esto es lo importante, si no existe el tiempo, ¿qué más no existe? El movimiento. La velocidad es tiempo. La aceleración. Matemáticos físicos. La aceleración es tiempo. Gravedad. La gravedad es tiempo. Peso. Peso es gravedad, tiempo. Trabajo. Es tiempo. Energías convencionales. Son tiempo. Todas las energías llevan la S del segundo. No existen tampoco en el ente, no existe ninguna de estas. Leyes universales. La atracción entre las masas dividida por tal, tiempo, tampoco existe, ni existe el azar. Es decir, que en ese ente, al decir que no existe tiempo, estamos diciendo que tampoco existen las leyes universales que rigen el universo. Que no existe peso, allí todo es liviano. Si además tiene mucha semejanza con la religión,
con la teología, tiene mucha semejanza, de que ese ente que aquí se relaciona tiene mucho que ver con ese cielo, en donde todo es, que no existen males, que no existe el peso, la carga que uno tiene de su cuerpo, no existe eso, porque no existe el tiempo. Bien, y aparte de esa observación que yo hago, ¿qué parámetros existen en el universo? No lo sé. Ahora, ¿existen los parámetros geométricos? No lo sé. ¿Qué tipo de energías habrá en el universo? No lo sé. ¿Qué leyes no físicas, sino sobrenaturales, existirán en el universo? No lo sé. Solamente puedo decir que existe la masa. La masa como tal sustancia, no como peso. Existe la masa pero sin peso, porque no hay gravedad. Luego allí sí la masa tiene su concepción, pero es etérea, invisible, porque no existe el fotón. Es invisible esa masa, y no el azar otra vez. Esa es la conclusión de que yo hago. De él, lo que no me cabe duda, es de que ese ente, así definido, salió el universo. Y aquí está el universo. Existe tiempo, longitud, masa, gravedad, carga eléctrica, movimiento, aceleración, trabajo, energías convencionales, leyes físicas universales y el azar. Pero a mí que no se me hable el azar trascendiendo al ente. En el ente no existe el azar. No existe esa posibilidad sobrenatural, al no existir el azar, de que Dios es una combinación de aquí y cacao. Para mí el agnóstico y el ateo, que reflexionen en este cuadro y me convenzan de que ellos tienen razón y no yo. Que me convenza un ateo, que me convenza un agnóstico y que el laico, de una vez por todas, reconozca y diga al pueblo llano y soberano que estamos aquí, que Dios existe. Bueno, vamos a terminar porque ya son las 9. Solamente decir como conclusión una expresión que en las 3 reuniones que tuvimos Eusebio, Manuel María Carreira y yo, se llegó a la conclusión. Había diferencias que hoy aquí se han puesto de manifiesto, había algunas diferencias, algunos matices en las exposiciones, pero la expresión más interesante que yo creo que quiero concluir con esto es que era importante, era bueno hablar de Dios a pesar de las diferencias, y con eso prefiero que nos quedemos. Pues nada, muchas gracias a todos y hemos terminado. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Seguiremos, padre. Seguiremos. Bueno. Bueno, es que el de ayer... Bueno. Hola, Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Para entretenerse, mire esas preguntas. Dios existe. Preguntas de teología ficción. Sí. Vale, adiós. ¿Esto me lo dejas? Bueno, si sí, lo quieres. Déjamelo. Sí, vale. Bueno, lo veo más detenidamente, de acuerdo. Me lo dejas. Bueno, Vale. padre, De está en teología su casa. ficción, ¿eh? Muchas gracias. Vale. Bueno. Pues nada. Hombre, Enrique, espera, que ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. ¿Puedes salir por aquí? Pues probablemente. Sí, más rápido. Hola, padre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Sí, exacto. Hombre, Fernando. Muy bien. Ya sabes que el Eusebio era una de las No,